Hola, buenas tardes. Hoy vamos a continuar con otra sesión de formación relativa de entorno jurídico internacional, relativa a la constitución de la empresa, en la que abordaremos las distintas formas o posibilidades que tenemos de constituir una empresa en el extranjero, así como también abordaremos diferentes tipologías de contratos mercantiles internacionales. Bien, lo primero que habría que pensar es si realmente lo que necesitamos es constituir una nueva sociedad, una nueva entidad jurídico-mercantil. ¿Vale? Esto es muy importante, hacer una reflexión antes de tomar este paso, ya que en determinados casos no será estrictamente necesario, al menos en un primer momento, constituir una empresa mercantil. Hay otros mecanismos, como por ejemplo la joint venture, o alianza estratégica también se llama, donde se puede colaborar con socios extranjeros. Normalmente existirá un empresario exportador, que seremos nosotros en este caso, y tendremos un socio local que formará con nosotros esa joint venture, que tiene diversas ventajas que luego explicaremos, ya que no es necesaria la constitución de una entidad de nueva creación o una nueva persona jurídica, ya que se puede organizar a través de un contrato, un acuerdo de colaboración, un acuerdo estratégico, para introducirnos en ese país y así realizar una prospección comercial, una prospección de territorio a nivel internacional, antes de dar el paso y de tener que hacer mayores inversiones en lo que sería la constitución de una entidad jurídica separada como una sociedad mercantil. Por lo tanto, este tipo de acuerdos pueden ser muy interesantes en una fase temprana o inicial de nuestra aventura internacional. Además de la joint venture, también existen otro tipo de acuerdos a los cuales me referiré posteriormente, como podrían ser los acuerdos, los contratos de distribución o concesión de distribución. ¿Vale? Bien, en todo caso, si nuestra idea claramente es la de invertir nuestro propio, realizar una inversión de capital propio, deberíamos de pensar en la creación de una sucursal o delegación o una filial de nuestra empresa. Bien, ¿qué diferencias podemos tener entre una filial y una sucursal? Vamos a ir explicando ambas figuras para que podáis tener una idea más o menos inicial o básica de lo que sería la constitución de una filial y una sucursal. Bien, la principal diferencia es que la filial constituye una nueva persona jurídica, es decir, es una nueva empresa que nosotros creamos en el país de destino donde queramos proyectar nuestra aventura de internacionalización, y por lo tanto pues esta nueva persona jurídica va a ser sujeto de derechos y obligaciones, y una de las principales ventajas que supone la constitución de una filial es que estaremos interponiendo a otra persona jurídica en nuestras actividades en ese tercer país. Por lo tanto, protegeremos a nuestra sociedad matriz, que es así como se llamaría la empresa que crea la filial, ya que solo respondería hasta el límite del capital social con el que se crea la sociedad filial. Esta es una de las principales ventajas, por lo cual todas las deudas y responsabilidades que esa filial llegue a contraer en el país destino solo serán soportadas por dicha sociedad filial, sin contagiar, sin producir esos efectos, sin traspasar esos efectos a la sociedad matriz. Lógicamente, en los casos en que pueda existir un dolo o una negligencia grave, pues podría existir una derivación de responsabilidad. Por lo tanto, estos cajones estancos o estas limitaciones de responsabilidad tampoco son absolutas, ¿no? Pero sí que en principio no comprometería patrimonialmente a la matriz.
¿Qué inconvenientes puede suponer la constitución de una filial? Bien, pues los inconvenientes que puede llevar la constitución de una filial es que exige, lógicamente, una serie de capitales mínimos, dependiendo de la tipología societaria que vayamos a crear, que dependerá de la legislación nacional del Estado donde vayamos a internacionalizarnos, pues un capital social mínimo determinado. Aquí en España, recordemos que una sociedad limitada, por poner un ejemplo, tiene un capital mínimo de 3.000 euros, mientras que una sociedad anónima es de 60.000 euros. Bien, puede ser además complicado la constitución o puede causar problemas la constitución de la filial cuando realmente se nos esté exigiendo que la matriz realice operaciones en el país de destino. Por poner un ejemplo, imaginémonos que se nos exija determinado que nuestra actividad principal sea la licitación, la concurrencia a licitaciones del sector público, donde se nos exija una determinada solvencia. Bien, pues en estos casos, lógicamente, la solvencia no va a poder transmitirse a la filial que nosotros hemos creado. En estos casos, por tanto, debemos estudiar cuidadosamente si es conveniente la creación de una filial o si será necesario que actuemos a través de la matriz, con lo cual no sería una opción interesante en este caso, porque estamos hablando de una sociedad nueva que en principio no va a tener esa experiencia y esa solvencia que tiene la matriz, independientemente de que en diversas ocasiones esa filial puede estar constituida 100% por capital de la sociedad matriz, como sucederá en muchas ocasiones. Bien, por otro lado, comentar también las diferentes ventajas o las diferentes vicisitudes que supone la apertura de una sucursal, a diferencia de una filial. Bien, la sucursal no supone el nacimiento de un nuevo sujeto de derechos y obligaciones, no es una nueva empresa, no va a tener personalidad jurídica, ¿vale?, ya que se trata simplemente de la apertura de una nueva delegación en el país de destino, y por lo tanto será pues una mera rama, un establecimiento de la matriz. Esto tiene el problema opuesto al que comentamos anteriormente, es decir, todas las actividades, todas las responsabilidades, deudas, cargas y compromisos que adquiera esta sucursal en el país de destino se transmitirán inmediatamente a la sociedad matriz y de forma ilimitada hasta el capital social que tenga la sociedad matriz. Con lo cual, bueno, tenemos que tener cuidado con esta situación. ¿Qué pasa? Que sí que es cierto que tiene diversas ventajas la apertura de una sucursal, puesto que no va a requerir de la generación de un capital, de una inversión mínima, puesto que al no tener pues, que constituir una nueva sociedad, pues toda la tramitación además se va a simplificar de una manera importante, ¿no? Lo que sí que es cierto también es que estas sucursales tampoco realizan operaciones en nombre propio, sino que realizan las operaciones siempre en nombre de la matriz, la sociedad matriz, ya que la sucursal no tiene personalidad jurídica. Bien, por otro lado, sí que es cierto que las labores típicas a las que se va a dedicar una sucursal pues será la transmisión de los pedidos que se vayan realizando a la sociedad matriz, gestión logística, aduanera, las entregas locales, así como el seguimiento del cobro de las operaciones, ¿vale? Mientras que el resto de las operaciones se seguirán realizando por la sociedad matriz. Sin embargo, en el caso de una filial, como decíamos antes, está sometida a un control de la sociedad matriz, independientemente que es una nueva sociedad y que va a tener sus propios órganos de gobierno, va a tener su Junta General de Accionistas, va a tener sus administradores, etcétera, ¿vale? Pero normalmente existirá un control importante por parte de la sociedad matriz que se ejercerá, pues, como es habitual, a través de la suscripción de capital social a través de títulos. Bien, es posible también
también que las filiales en un país se constituyan con un socio local. Bien, en estos casos lo ideal sería que nosotros fuésemos capaces de mantener hasta como mínimo un 51% del capital social de esa filial para poder tener el control con respecto a los socios locales. Esto sería otra forma de joint venture que explicaremos posteriormente, que es digamos una joint venture pero formalizando la existencia o la creación de una nueva persona jurídica. Además, es importante señalar que la filial sí que consolida al 100% tanto su balance como la cuenta de resultados, debiendo lógicamente la matriz restar pues, la parte de los beneficios que correspondiesen a los accionistas minoritarios, en este caso, si hablamos de un socio local, para no atribuírselas al grupo. Bien. Para seguir con esta dualidad sucursal-filial, filial-sucursal, hemos de señalar que, pues como decíamos antes, entre las ventajas de esta sucursal es que la implantación es mucho más sencilla, tiene menor coste, normalmente pues, se limita a tener una oficina de ventas con reducido personal, etcétera. Sin embargo, en el caso de una filial, pues el desarrollo de las operaciones que va a realizar va a ser una operativa mucho más compleja, vas a tener que realizar una serie de tramitaciones legales en el país de destino para la creación de esta sociedad. Lógicamente, las tareas a desarrollar son mucho más complejas, bien, y pues la finalidad de constituir una filial pues muchas veces es conocer el mercado, bien, al tiempo que se va tomando un contacto directo con los clientes. Sin embargo, en el caso de una sucursal, pues muchas veces será la mera prospección, ¿vale?, el control de una red de ventas o el control de los distribuidores que tengamos en destino, etcétera. Por su parte, hemos de señalar que en el caso de una sucursal es la propia matriz la que factura al cliente final, sin embargo en la filial pues es la propia filial la que factura al cliente final tras la compra de esos bienes a la sociedad matriz, ¿no? Además, hay que aconsejar en las filiales que pues los puestos directivos, la gerencia, provengan de la sociedad filial para controlar la correcta llevanza de las operaciones, por lo menos en las primeras etapas. Bien, por otro lado, es importante señalar que, como decíamos antes, en la sucursal no se requiere pues un capital mínimo, un capital social mínimo para la constitución de la sociedad, lo cual pues no significa que la sociedad matriz decida pues poner determinados recursos o inversiones en dicha sucursal o en dicha delegación. Bien. Por otro lado, en cuanto a los órganos de gestión y de gobierno, como decíamos antes, en el caso de la filial tendrán sus propios órganos, sin embargo en la sucursal pues, habrá un apoderado de la matriz, que será el que actúa en nombre de la matriz y de la sucursal. ¿Bien? Por otro lado, también es importante señalar que es fundamental indicar que la sociedad filial sí se va a regir enteramente por las normas jurídicas del país donde esté constituida, ya que es una sociedad originaria del país donde vayamos a internacionalizarlos, mientras que la sucursal, al fin y al cabo, pertenece a la sociedad matriz que estará afincada en nuestro Estado, ¿no? Eso es una diferencia muy importante. Bien. Por otro lado, a nivel fiscal también existen unas diferencias importantes, ya que en el caso de la sucursal, pues en primer lugar se aplicará un convenio de doble imposición y pues en su defecto tributaría por el impuesto de la renta de los no residentes, ¿de acuerdo? Sí que es cierto que en el caso de una filial, sin embargo, la sociedad constituida en el país de destino, pues tributará exactamente igual que otra sociedad que allí se haya establecida con los impuestos de dicho país donde nos vayamos a internacionalizar. Bien. Bueno, hasta aquí todo. Os esperamos en el próximo vídeo en el que hablaremos de contratación internacional. Muchas gracias.